Me sumo a las felicitaciones que anteriormente se han manifestado a favor de la organización, su dirección y todas las atenciones que se han tenido respecto a la atención de invitarnos a nosotros como ponentes, como moderador, a todos ustedes por estar aquí presentes. Hace 3 meses, en este momento más o menos, que, bueno, eran mediados de julio, si no recuerdo mal, la recién reelegida presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, en la presentación de su programa de gobierno, que le puso por título La decisión de Europa y que tenía unas referencias con un informe del que fue primer ministro italiano en su momento, llamaba a hacer un mejor uso de la contratación pública. Y nos recordaba que la contratación pública representa el 14% del PIB de la Unión Europea. Planteaba actualizar el marco normativo y ello en el entorno del 10º aniversario, como ante la anterior mesa se recordaba, 10º aniversario de las directivas, 7º aniversario de la ley de contratos del sector público española, que se cumplirá pues a principios del mes que viene, a principios de noviembre. Por consiguiente, un momento para hacer una reflexión con la realidad de los últimos años, con la pandemia incluida, con los fondos europeos, de Next Generation, y con este bagaje nos hemos de plantear la necesidad de repensar, que es un concepto que utilizamos muy a menudo, e impulsar la contratación pública desde una perspectiva estratégica, donde la calidad es un paradigma irrenunciable y en donde una nueva cultura de la colaboración público-privada se hace aún más necesaria. Es con este enfoque que abordamos la segunda de las ponencias del Congreso, modelos colaborativos en el ámbito de la contratación pública, un nuevo enfoque anclado en calidad. Y para ello contamos con 5 ponentes, que no podían ser mejores, que nos plantearán nuevos retos y reflexiones a situaciones que se dan en ese entorno anunciado. Con ellos hemos hablado de cómo estructurar los tiempos y, en principio, va a ser unas primeras intervenciones entre 10-12 minutos y en ese mismo espacio de tiempo que cada uno tendrá, yo miraré de tener el acierto de hacer algún tipo de matización para que ellos terminen con un tiempo global de 15, pero con una concreción en este tiempo, ¿no? Los 5 ponentes tienen una composición en ellos mismos de dedicación, alguno en ámbito privado, en sentido estricto, como es el caso de don Carlos Borrego, que es secretario de los órganos de gobierno y director del Departamento Jurídico y Laboral de SEOPAN, que es, que agrupa las principales empresas constructoras del país. Es además miembro de la Junta Directiva y otras comisiones de la COE y participa como vocal en la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, así como otras organizaciones como la Fundación Laboral de la Construcción y Confederación Nacional de la Construcción. El profesor Francisco Hernández es catedrático de la Universidad de La Laguna y es autor de multitud de publicaciones. Todos ellos son autores de muchas publicaciones. No voy a hacer referencia a ellas porque si no perderíamos minutos que son preciosos para sus exposiciones. Y en fin, va a intervenir en segundo lugar. En tercer lugar va a intervenir el profesor Juan Antonio Carrillo, que tiene la dualidad de, como catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla, consejero del Consejo Consultivo de Andalucía y también es un profesional ejerciente de la abogacía, con lo cual también tiene una visión complementaria a las que pueden dar
otros intervinientes. Es miembro del Consejo de Redacción de varias revistas científicas, entre ellas la Revista Española de Derecho Administrativo y la Revista Andaluza de Administración Pública, entre otros méritos que me ahorro de mencionar. En tercer lugar, va a intervenir el profesor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, don Julio González, que ha sido también máximo responsable jurídico de organizaciones como la Universidad Complutense de Madrid y también el Grupo Correos, con lo cual tiene también, aparte de la experiencia docente que la ejerce, y la ejerce de forma permanente y constante, esta otra experiencia de gestor público que también nos puede manifestar un interés escucharlo. Es autor también de un blog de análisis jurídico y político, el Global Politics and Law, que bueno, está en activo y permite conocer sus opiniones de forma permanente y actualizadas. Y finalmente va a intervenir la profesora catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, doña Belén Noguera, que entre otros muchos méritos es también codirectora de la colección de Derecho Administrativo de la editorial Atelier. Bueno, sin más, vamos a plantear el inicio con el primer ponente, el señor Carlos Borrego, que, como he mencionado, es el secretario de la CEOPAN, y él nos hablará de modelos colaborativos, que yo diría que son modernos e innovadores, en la construcción de infraestructuras y procesos de edificación. Para ello, Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Ramón. Agradecer la invitación de los organizadores y los directores del Congreso. Voy a empezar planteando 3 preguntas para lo que en estos breves 12 minutos voy a exponer. La primera pregunta es: ¿cuál es la situación de la contratación pública actualmente en España, con cifras y datos? ¿Por qué esta situación de la contratación, o por qué entendemos nosotros esta situación de la contratación pública en España? Y, en tercer lugar, ¿qué hemos planteado desde SEOPAN? Es decir, como dijo Paco Umblar, voy a vender mi libro, que hemos planteado desde SEOPAN como alternativa o solución para infraestructuras de gran complejidad, de dificultad técnica, para la ejecución de estas obras, de estas infraestructuras en la contratación pública mediante un modelo colaborativo de coste objetivo. En primer término, comienzo por las cifras. En un informe que nos ha elaborado este año PricewaterhouseCoopers sobre el sector de la construcción en España, el impacto de la obra civil, tenemos unas cifras muy relevantes. Entre los años 2019 y 2022, el presupuesto de inversión en los 2 grandes ministerios estatales era o es de 42.000 millones de euros. De este porcentaje de inversión solamente se ha ejecutado el 63%, quedando sin ejecutar 26.508 millones. Es decir, casi 180.000 puestos de trabajo y un retorno fiscal de 4.000 millones de euros se han perdido. Cifras del informe anual de supervisión de la OIRESCON, cifras del propio Ministerio de Hacienda encargado de la contratación en España. Ejecución de la contratación, licitación, ejecución de la contratación en el año 2023 y el año 2022. 2 datos o 3 datos muy reveladores. Primer dato: contratos desiertos, casi un 10% en 2022, un 7,86% en 2023. Concurrencia a las licitaciones, una media de 2,99 licitadores de media. Y un dato muy elocuente: un solo licitador en el 26,71% de los contratos, y en los contratos de concesión solamente un licitador en el 99% de los contratos. Añadiéndole a eso un problema que venimos observando, y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal de Cuentas. Informe de fiscalización de la actividad del Tribunal de Cuentas de los ejercicios de Trasa, de los ejercicios de la actividad de Trasa como medio propio, ejercicios 2021-2022. Trasa ha pasado de un volumen de negocio, ha crecido su volumen de negocio hasta un 25%, pasando de 679 millones de euros a 848 millones de euros, y se prevé que en el año 2023, o se preveía que fuera 930 millones de euros. Los encargos a medios propios a Trasa se han incrementado en un 22%, en importe un 36% y en plantilla un 21%. Es decir, estamos teniendo un problema con la contratación pública que se está derivando a los medios propios de la Administración, si la concurrencia
propia y el personal de tasa, como he dicho, se ha incrementado un 21%. ¿Por qué creemos que está pasando esto? Por 3 cuestiones fundamentales. Analizados los contratos de la Administración General del Estado y del sector público estatal, esencialmente de ADIZ, calibramos 3 problemas de estos contratos. Primero, defectuosa, incompleta e insuficiente redacción de los proyectos, defectuosa calidad de los proyectos. ¿Qué pasa si un proyecto es defectuoso, incompleto o insuficiente? Que este proyecto conlleva posteriormente problemas en ejecución. Problemas en ejecución, modificaciones que ahora demora de plazos, modificaciones que no se pueden, con los límites que tenemos, no se pueden proceder, y paralización y suspensión de estas ejecuciones. Y además, la gestión de los contratos se realiza por parte del poder adjudicador, de la Administración o del sector público estatal. Es decir, en ejecución no hay una compartición de riesgos ni en la fase inicial ni en la fase de ejecución del contrato. A la vista de estos problemas detectados, que he resumido muy someramente, desde SEOPA nos planteamos, como nuestras empresas trabajan en el exterior, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, la realización del de los Juegos Olímpicos de Londres, de todas las infraestructuras, estando en ese momento el Reino Unido y la Unión Europea, se ejecutó con modelos colaborativos de coste objetivo o modelos colaborativos alianza. Estos modelos colaborativos que hemos analizado en nuestra experiencia internacional de nuestras empresas y que hemos considerado que podrían ayudar a la licitación en España a su ejecución en estas obras e infraestructuras de gran complejidad, a raíz de este análisis decidimos hacer un trabajo, o hacer sendos trabajos, para facilitar a las administraciones públicas sendos documentos descriptivos, porque entendemos que hay que hacerlo mediante diálogo competitivo, de la implantación de un modelo colaborativo en la contratación pública. ¿En qué basamos este modelo? Siempre adecuándolo a la legislación española. Nos basamos en la aplicación del artículo 172.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, que remite al 167, cuando establece que se podrá fijar el diálogo competitivo como procedimiento de adjudicación, como procedimiento de licitación, cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, a la complejidad o la configuración financiera de la prestación. Y respecto a la redacción conjunta de proyecto y obra, que, como sabéis, solamente se puede realizar o se puede implementar en casos muy específicos, en el 234.1, especialmente en el apartado B, cuando se trata de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares requieren soluciones aportadas con medios y capacidad técnicas propios de las empresas. Consideramos en este modelo, en primer lugar, que se debe aplicar el diálogo competitivo. ¿Por qué lo consideramos? Porque en las fases del modelo, colaborativo, hay una gestión única, gestión compartida, única y compartida entre licitadores, posteriormente contratista y poder adjudicador. Si desde la primera fase en el diálogo competitivo se establece el diseño, el objeto del proyecto, se participa en la elaboración del proyecto, por parte de 3 licitadores, que en este caso es lo que consideramos previa su selección, conforme a las reglas del procedimiento negociado restringido. En este caso se estarían detectando ya por el poder adjudicador, conjuntamente con los licitadores, los problemas y definiendo aquellas cuestiones posteriores de la licitación del contrato. Este modelo lo basamos, además de esto, en una serie de características. Una, establecemos una forma de contrato de coste reembolsable. Es decir, se va a abonar al contratista el coste total en que incurre al realizar la obra, ni más ni menos. En el modelo actual, al hacer la oferta, determinados costes que se calculan por el contratista a lo mejor no se ejecutan o no se tienen y se están abonando igual porque se está abonando sobre la oferta global. Además de ese coste total reembolsable, se le va a aplicar una tarifa, ¿vale? Un fee, un beneficio. Es decir, lo que denominamos o lo que se denomina en estos modelos el coste objetivo. Este modelo es muy importante, es compatible con los libros abiertos, es decir, hay transparencia total. En la ejecución del contrato, estos costes que se han definido previamente, que ahora explicaré, se van a analizar conjuntamente contratista, adjudicatario y
poder adjudicador se va a analizar su resultado. Y os pongo un ejemplo. Algunas de nuestras empresas, en la ejecución de contratos en Australia, durante la ejecución, el director de obra, allí hay otras figuras que hemos añadido en el modelo, director del proyecto, supervisor de obra, y los técnicos del poder adjudicador, conjuntamente con los técnicos del contratista, comparten ordenadores y ven gastos. Y cada un tiempo que se va aplicando, se va viendo el resultado del contrato, aquellos costes que realmente se han realizado y se va abonando estos. Es decir, en todo momento estamos evitando, con esta gestión de riesgos, que haya un sobrecoste o que haya un exceso de coste. ¿Y por qué se está evitando esto? ¿Y cuál es la tercera cuestión más importante de los contratos? Es la eficiencia en la asignación de recursos. ¿Por qué? Porque se está estableciendo este coste objetivo que en el momento que si hay un ahorro, se comparte ese ahorro entre poder adjudicador y contratista durante la ejecución del contrato, y si hay un exceso de estos costes, se está compartiendo también este sobrecoste, la pérdida que supone el sobrecoste entre contratista y poder adjudicador. Al final, con esto se está logrando reducción de plazos. La mayoría de los contratos, ahora mismo tenemos un problema de plazos. Si se reducen los plazos, se cumple con el principio de eficiencia, el principio de eficacia, es decir, se pone la infraestructura que se construye mucho antes al servicio de los ciudadanos, que es el fin de la Ley de Contratos del Sector Público cuando se adjudican contrataciones públicas de infraestructuras, y además se están reduciendo los costes, es decir, eficiencia. La Administración con menos hace lo mismo que iba a hacer, ¿vale? Como sabemos ahora mismo, esto es un problema muy grande que tenemos en las licitaciones de las obras. Por otro lado, en estos procedimientos, no sé cómo voy de tiempo, Ramón, ¿vale? En estos procedimientos hay 5 grandes principios. Uno, una vez expuestos los caracteres generales, la implicación temprana del licitador. Como he dicho antes, se hace a través de la fase del diálogo competitivo. En el modelo que hemos desarrollado nos establece un plazo del diálogo competitivo, es decir, lo establecemos a voluntad de la Administración o del Poder Adjudicador. Hemos adecuado tanto a la Ley de Contratos del Sector Público como a la Ley de Contratos de Sectores Especiales el modelo. Se preseleccionan a 3 licitadores y estos establecen un programa y establecen un precio, el coste objetivo, como hemos comentado, y finalmente presentan un proyecto. El régimen económico, segundo principio general de este modelo. Hay una propuesta de coste objetivo que se hace por el licitador, por cada uno de estos 3 licitadores, con un coste definido, que es el coste real, como hemos dicho previamente, entre las diferentes partidas, y un beneficio global para el contratista. Y hay una propuesta, como he comentado, para compartir ahorros y sobrecostes. Y hay una propuesta de programa con otros incentivos. Los intereses de las partes, por lo tanto, están alineados. Desde un primer momento se están estableciendo las pautas del contrato en relación con costes, beneficios, eficiencia y ejecución. Por eso hay un tercer principio muy importante, que es el reparto de equilibrios y riesgos. Se establecen lo que denominamos eventos de compensación, que no son modificaciones, ¿vale? Aquí es una de las grandes novedades del modelo que proponemos. Sustituimos las modificaciones por eventos de compensación. ¿Y por qué digo que no son modificaciones? Porque se están estableciendo, primero, en el documento descriptivo para el diálogo competitivo, y segundo, en esa negociación que están haciendo los 3 licitadores que han pasado el corte. En esa negociación, como fruto de la negociación, se establecen los eventos de compensación definitivos. Por ejemplo, os pongo varios ejemplos de eventos de compensación que estarían previamente definidos. Las instrucciones, los cambios o las pruebas no previstas y solicitadas por el director del proyecto. Hablo del director del proyecto porque hay 3 figuras por parte de la Administración, en representación de la Administración en ejecución, en este modelo que proponemos. Además del director de obra, el director del proyecto y el supervisor de obras. Hablando del modelo en el Congreso de Contratación Pública, de Derecho de Construcción del Colegio de Abogados de Madrid, con Rafa Domínguez, actual secretario general de Correos y es jefe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Transportes, y con más de 20 años, 25 años de experiencia, Rafa, él me decía, bueno, ¿y estas nuevas figuras dónde las podemos implementar? ¿Cómo nos permite la Ley de Contratos, la Ley de Contratos de todos los sectores, implementar estas figuras? Bueno, la potestad que tiene la Administración, la competencia que tiene el órgano de contratación para
determinada en los pliegos, no hay nada en contra que nos lo diga la Ley de Contratos, y el Poder Adjudicador, el órgano de contratación, tiene esta potestad, desde nuestro punto de vista, para implementar estas figuras. Otros ejemplos de eventos de compensación: que la Administración no cumple plazos o condiciones pactadas, la fuerza mayor, eventos de fuerza mayor que se definen, o incumplimiento de los directores del proyecto de los plazos acordados. Estos eventos de compensación, si no están reflejados en este documento descriptivo como actualmente, al final se convierten en contingencias que en la oferta el contratista ha supuesto o ha previsto, y que posteriormente pueden darse o no pueden darse, pero como han ido en la oferta, en su oferta, y el precio que va a la oferta es el que se abonará, por lo tanto, tenemos un sobrecoste que no se va a compartir Administración Poder Adjudicador. Transparencia, principio fundamental, como he explicado someramente antes. Libros abiertos, todos los costes reales del contratista, todos los eventos de compensación son conocidos por la Administración, auditados y comprobados, y en una situación conjunta, con lo cual, en todo momento, en la ejecución del contrato, cuestión que ahora no pasa, y esto es muy innovador, y hay algunas otras organizaciones de nuestro sector que esto o no les gusta o no lo ven también. Nosotros lo que proponemos es, esto está funcionando fuera de España, está funcionando esencialmente porque se está utilizando este modelo de transparencia en todo momento. Carlos, una cuestión. Ahora estás hablando de transparencia, pero este modelo que cuentas, muy interesante, rompe con la dinámica histórica de desconfianza entre la Administración contratante y la empresa contratista. Rompe. Entonces, ¿en qué momento se puede alinear los intereses y estructurar una confianza del tipo del que estás hablando con esta transparencia? ¿En qué momento, con qué elementos, con qué resultados? Vale, cuento, más que la experiencia internacional, cuento las experiencias que hemos tenido en nacionales, con algún poder adjudicador, no administración pública del sector público estatal, y con alguna comunidad autónoma. Cuando hemos comentado el modelo, este modelo lo distribuimos en el mes de abril a todos los poderes adjudicadores más relevantes, comunidades autónomas, Estado, sector público estatal, grandes ayuntamientos, diputaciones provinciales. Hemos tenido varias reuniones para hablar del modelo, y esa cuestión de la confianza que me estás comentando, en todas ellas, tanto por nuestra parte como por parte de los técnicos, de los directores o cargos ejecutivos de estas administraciones públicas, estos poderes adjudicadores, este sector público, nos han transmitido la desconfianza de los técnicos hacia este modelo. Y nosotros hemos planteado, y ellos han planteado también, que se necesita, evidentemente, como todo cambio, se necesita un cambio de cultura a la contratación, y para eso se necesita formación. Se necesita formación, pero no solamente porque esta desconfianza también la hay en las empresas. O sea, dentro de nuestras empresas, cuando hemos trabajado, porque este modelo antes de lanzarlo estuvimos 1 año y medio trabajando internamente con los expertos que nos ayudaron. Y dentro de nuestras empresas había técnicos que llevan toda la vida trabajando en contratación, que lo más fácil es lo que conocen, ¿vale? Y nosotros lo que más gustó a los ejecutivos, hablo de consejeros con los que hemos estado, hablo de técnicos, secretarios generales, directores generales, con los que hemos estado, lo que más les gustó es esa posible confianza en la Administración. Por ejemplo, con el ADIZ ahora mismo tenemos una relación fantástica, pero en su momento, pues a través del Tribunal de Recursos Contractuales, tuvimos una serie de desacuerdos. Desacuerdos que a lo mejor en el planteamiento de los pliegos, en el planteamiento de los documentos, con esta elaboración de pliegos, no habríamos tenido. Fue fruto del vencimiento en esos recursos contractuales cuando se cambió la situación. Tienes 1 minuto para terminar. Para terminar la exposición. O si no, le dejamos para después. Dejamos para después. Pero yo creo que lo dejan un punto. Pues no. Mejor administrar el tiempo para después darnos, Bueno, hemos hablado todo el tema de infraestructuras, contrato de obra en general. Llegamos a un tema, digamos, desde la concesión y los contratos de servicios, etcétera, que para ello Francisco Hernández nos va a dar su opinión de cómo ha evolucionado en este aspecto las previsiones de la ley y la práctica real. Buenos días. Bueno, por razones obvias me sumo
a las felicitaciones y agradecimientos a los organizadores de este congreso, que hago extensivo también a los colegas de las universidades sevillanas por la amable hospitalidad que siempre tienen conmigo, ¿no?, cuando vengo a esta tierra. Efectivamente, después de escuchar esta interesante exposición, la verdad que mi intervención va a resultar algo nostálgica, porque voy a defender la importancia de las concesiones como instrumento de colaboración público-privada. Para ello voy a comenzar con la lectura textual de un breve párrafo de la Ley de Concesiones de Obras Públicas 2003, que dice así: en nuestro ordenamiento jurídico, en el repertorio de instrumentos que articulan la colaboración entre los poderes públicos y el sector privado, ha tenido un papel significativo la institución de la concesión, tanto de obras como de servicios públicos. Claro, en poco más de 10 años, esta afirmación ha cambiado radicalmente, dejando de ser la concesión el instrumento idóneo para la construcción de las grandes obras públicas y la prestación de los grandes servicios públicos económicos, para convertirse en una fórmula contractual meramente residual. Yo me atrevo a decir incluso que es uno de los cambios jurídicos más importantes de los últimos años. Como sabemos, la tradición jurídica, la regulación tradicional de las concesiones dejaba un amplio margen a la actuación de la Administración. La razón era bien simple: era necesario garantizar la regularidad, la continuidad y la universalidad de los servicios públicos, con arreglo a unos cánones mínimos de calidad que además eran exigibles judicialmente. Se decía, por tanto, que en estos contratos el principio que regía era el de rigidez del servicio y flexibilidad del contrato. Recuerdo ahora alguna sentencia del Tribunal Supremo que llegaron a decir que el concesionario gozaba de un tratamiento especial y privilegiado. En particular, en las concesiones de obras y servicios, la calidad nunca fue un problema esencial, no fue un problema relevante. Es bien sabido que el modo de adjudicación de las concesiones era el concurso, que permitía al órgano de contratación valorar la calidad en la adjudicación junto al precio u otros criterios de adjudicación. Ello sin perjuicio también de la aplicación de la cláusula de progreso, que obligaba al concesionario a aplicar en todo momento la normativa vigente en materia de accesibilidad, medio ambiente o la normativa técnica, ¿no? Son famosos las sentencias sobre la adecuación de las obras de la construcción de los túneles, ¿no?, con las medidas de seguridad. Y además la Administración también podía incluir en los pliegos pues mecanismos para medir la calidad en la prestación de los servicios, incluyendo penalidades o ventajas económicas para el concesionario en función de que si se cumplían o no. Cuestión muy diferente es si la Administración después dejaba o cumplía con su función de custodiar, controlar la ejecución de estos contratos, que como ya sabemos nunca ha funcionado correctamente. Pues bien, todo esto cambia con la transposición de las directivas de 2014. En ese momento se produce un replanteamiento de las categorías contractuales y también de sus fundamentos, que provoca un desplazamiento de la concesión de servicios hacia el contrato de servicio. Y en particular, el tan famoso contrato de servicio que conlleve prestaciones directas a la ciudadanía del artículo 312 de la Ley de Contratos. En mi opinión, este cambio pues realmente trae consigo una mutación genética radical. Ha salido ya algo aquí del debate. El último informe de la OIERCON sobre la fiscalización, supervisión de las concesiones del año 2022, publicado en 2023, aparte de las ridículas cifras que representa la concesión en el volumen, lo que nos dice es que el CPV más habitual en las concesiones es relativo a los servicios de hostelería y restauración, junto a los deportivos y culturales. Materias que nunca fueron objeto de la concesión de servicios. El resultado es que las concesiones pues entraron en la UBI porque sufren una anemia severa, que contrasta curiosamente con la relevancia y la importancia que le dan los documentos europeos y la Comisión Europea, incluso también las autoridades nacionales, a esta institución como mecanismo de colaboración público-privada. La legislación de contratos, cada vez más formalista, como todos sabemos, parece llevar a un principio radicalmente opuesto, que es el de rigidez del servicio, rigidez del contrato, alterando, por tanto, los equilibrios y los fines de la colaboración público-privada. Lejos queda
lejos queda ahora la potestad de la Administración para ordenar libremente los servicios, para gestionarlos como si los gestionara directamente los servicios concesionados, o para introducir aquellas modificaciones en el contrato que exigiera el interés público, que nos dice el artículo 126 y 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que habrá la posibilidad de modificar el precio, la cantidad, la calidad, el lugar y los plazos. La pregunta no es si esto es lo que pretendían las directivas europeas. Yo creo que lo que debemos preguntarnos ahora es si la actual regulación de la colaboración público-privada pues atiende a las necesidades presentes. Y yo creo que la respuesta es que no. Y la mejor muestra para ello es que volvemos a demandar la necesidad de instrumentos flexibles y de buscar nuevas fórmulas de colaboración público-privada con compartición de riesgo, cuando eso lo teníamos ya en nuestro ordenamiento jurídico hace un siglo prácticamente. Claro, y entonces, en este debate empiezan a surgir las nuevas figuras. Entonces surge, o mejor resurge, los conciertos sociales para prestación de los servicios sociales, que todas las comunidades autónomas han ido copiando, o se crean los PERTE, estos proyectos estratégicos, que no sabemos bien cuál es su naturaleza jurídica. A mí me recuerda mucho a la acción concertada que se aplicaba en los años 60 y 70 con los planes de desarrollo, o en la época de la reconversión industrial, los años 80. O resurgen también, o se incumplan los convenios para ejecución de los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación. Cobra auge la empresa mixta, algo que conocemos desde hace muchos años, pero ahora sí, eso con capital público mayoritario. Y algo que me preocupa más, que creo que es un tema que se le ha dedicado muy poca atención, proliferan los fondos sin personalidad jurídica, que es una auténtica máquina para repartir dinero sin control. El último análisis que hice, estudio que hice, identifica 17 fondos estatales, solo los estatales, 27 fondos sin personalidad jurídica. Por supuesto, instrumentos todos ellos que están en el decreto de ley de medidas urgentes de agilización y simplificación para los fondos europeos de 2020, pero instrumentos todos ellos que operan extramuro de la legislación de contratos, por si había alguna duda. La realidad es que en ocasiones lo que estamos exponiendo nuevas etiquetas a viejas figuras, que es el caso de los conciertos o el caso de la concesión con modulación de riesgo o de los convenios de colaboración con sujetos privados. En mi opinión, esto lo que viene a demostrar es que los sistemas de racionalización de la contratación que están en la ley de contratos no funcionan. ¿Se puede revertir esta situación? Yo creo que sí. Y la reversión pasa por sacar a las concesiones de su letargo. Y ello pasa por una interpretación flexible de la traslación de riesgo operacional. Una interpretación que permita cumplir a las concesiones la función que históricamente, que tradicionalmente ha cumplido para la construcción de obras y la prestación de servicios estratégicos. Y no dejar como está ahora reconducida a los servicios de restauración y hostelería. Que esto es posible, de ahí mi pequeño optimismo, es que este debate no se produce en ningún otro país de nuestro ordenamiento jurídico. En Francia, en Italia, en Alemania, aquellos países que yo he estudiado, la limitación de la traslación de riesgo operativo es compatible, en materia de servicio público, es compatible con las concesiones, con la concesión de servicios. No se discute. Lo que preocupa en estos otros países es la contractualización de las concesiones. Es decir, esa equiparación que se está produciendo entre el contrato de concesión, o la concesión, que en estos países, en algunos de ellos no son ni siquiera, tenían naturaleza contractual, con el contrato público tradicional. Claro, hay una salvedad, salvo, efectivamente, que exista la garantía de compensar al concesionario la totalidad de los costes, convirtiendo la concesión en un contrato sin riesgo como una mera compra de bienes y servicios, pero eso nunca ha sido así, nunca lo fue tampoco en nuestro ordenamiento jurídico. Es evidente, yo creo que si después de 7 años de la ley de contrato, me atrevo a decir incluso, si después de 17 años del fallido contrato de colaboración público-privado de la ley de contrato 2007, seguimos hablando de la necesidad de buscar fórmulas flexibles, de la necesidad de buscar nuevas figuras de colaboración público-privada, es que algo falla en la legislación,
es que no está preparada para atender a las necesidades de la Administración. Y finalizo, para intentar ser respetuoso con mi tiempo, no sé cómo voy, espero que bien, con dos puntualizaciones fuera del tema principal, que lo dejo, si lo estimo oportuno, el moderador para el debate. Y es que hablando de contratos públicos de calidad, hay que destacar dos cuestiones que en mi opinión son importantes. La primera, que la más novedosa, es la necesidad de introducir umbrales de saciedad en los criterios de adjudicación mediante fórmulas, de tal manera que se pueda dar preferencia a la calidad sobre el precio. Ya saben, me imagino que todo el mundo lo sabe, que el Tribunal Supremo lo ha validado, ha declarado su legalidad en una reciente sentencia de febrero de este año, ¿vale? Pero la realidad es que eso no se está trasladando a los pliegos de contratación. Si quiere, después doy unos datos de un estudio que hemos hecho en la Universidad de La Laguna. Y por último, también destacar la dificultad que está teniendo, creo que todo el mundo es consciente, la implantación de los criterios ambientales y sociales en la contratación, por una interpretación restrictiva de los tribunales administrativos en relación con la vinculación al objeto del contrato. Si no se cambia este criterio, difícilmente la contratación va a cumplir con la función estratégica que le encomienda la legislación europea y la nacional. Por eso son temas que nos llevarían a otro debate. Por tanto, doy por terminada mi intervención. Muchas gracias, señor moderador. Muchas gracias, profesor Hernández. Queda reservado para un turno final lo que has apuntado, si es que nos da tiempo para poder entrar en ello. Va a intervenir ahora don Juan Antonio Carrillo, catedrático, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, como he dicho en el inicio de la exposición de la presentación de este panel. Y hace un momento el profesor Hernández nos comentaba los problemas que las concesiones están planteando, también daba soluciones, ¿eh? Y entonces, ¿qué visión ves en cuanto a la ejecución de infraestructuras también y a los contratos de concesión? O sea, estas dificultades actuales, ¿cómo ves que evoluciona todo esto? Buenas tardes a todos, muchas gracias al moderador por haberme hecho una pregunta, lo cual me permite hacer reflexiones que no tenía preparadas, pero que me han sugerido las intervenciones de mis compañeros, sin perjuicio que después pueda pronunciarme sobre algunas de las cosas que están pasando por justamente la desaparición real del contrato de concesión, la búsqueda en esa línea que apuntaba Francisco Hernández, de la búsqueda de alternativas. Voy a limitar mi intervención a los 10 minutos de rigor y a ver si soy capaz de trasladarles a ustedes estas ideas. El problema que tiene la concesión está muerta en España. No tendría por qué, porque está funcionando en el resto de Europa, bajo la misma regulación, la misma Directiva 23. El problema es que la concepción de la Directiva 23 del Instituto de la Concesión, lo ha dicho también Francisco Hernández, es diametralmente opuesta a nuestra tradición jurídica del contrato de concesión y particularmente del contrato de gestión de servicios públicos, que es un contrato ligado a la prestación, al servicio, y esa es su historia. Mientras que en la directiva el contrato de concesión es un contrato de colaboración público-privada que por efecto de la normativa Eurostat sobre todo está pensando en la construcción de infraestructuras, es decir, en la inversión consistente en que la administración planifica y controla, pero paga el mercado, la infraestructura, si bien es cierto que el mercado obtiene el beneficio de la explotación de la infraestructura. Y este no es el concepto tradicional de la concesión en España, aunque también cabía esta fórmula concesional para la construcción de infraestructura. Eso ha hecho esa ruptura entre la idea de servicio público y la idea o la concepción de la concesión, pues que no esté funcionando. Hayan dado unos datos muy relevantes, tanto Carlos como Francisco. Yo añado algún dato más, junto al hecho cierto y comprobable de que solamente el promedio de presentación de ofertas en las concesiones es de 1, que solo el 3,5, poco más, de los contratos que tenemos en España son concesiones de obras o de servicios, frente al 13-15% que este contrato tiene en el resto de Europa. Es decir, que esto funciona en Europa, donde no funciona es aquí, por algún motivo particular, que yo también ahora diré. Hay otros datos, y es que, bueno, eso ha provocado, por supuesto, el crecimiento de los medios propios y de los encargos. Fíjense, cuando entró en vigor la ley de contratos del sector público, y solo por seguir con el dato
que ha dado Carlos, Traxatec, el grupo facturaba algo más de 800 millones, el año pasado cerró por encima de los 1.200 millones. ¿Qué empresa crece por encima del 20% o en torno al 20%? Que ustedes conozcan, ¿no? Eso es una anomalía, lógicamente. Toda esta situación de fracaso de la concesión nos lleva a buscar subterfugios y alternativas. El contrato del que nos ha hablado Carlos, que es un contrato bien conocido pues en el norte de Europa y que se ha utilizado para la construcción de infraestructuras, es un contrato que aquí me alegra mucho la iniciativa, creo que va a encontrar muchas dificultades de introducción por los gestores, es un contrato que da miedo porque está indefinido el precio, se liquida a libro abierto y porque es diálogo competitivo, pero bueno, es una alternativa que puede valer para las grandes infraestructuras y obras públicas, pero realmente no vale para el día a día. Como decía Francisco, el día a día de la concesión hoy en España es el contrato de hostelería y poco más, alguno más. Si vemos lo que hace hoy la Oficina Nacional de Evaluación, pues podemos ver un retrato de dónde están las concesiones y cómo han menguado, no solamente cuantitativa, sino cualitativamente, ¿no? Este es el punto, en la búsqueda de alternativas. Yo les voy a contar alguna alternativa que se está usando a un nivel más bajo, que no son las grandes obras de infraestructura, sino que son la gestión del día a día de los ayuntamientos, de las diputaciones y de las pequeñas administraciones locales que antes veían en el contrato de gestión de servicio público un contrato de colaboración público-privada estable en torno a la prestación de un servicio donde los parámetros de calidad estaban en la intensidad regulatoria que desde el contrato y el pliego se le podía imponer al contratista. Si bien es cierto que además eran contratos a muy largo plazo y es cierto además que tenían, como también ha dicho Francisco, un régimen de reequilibrios que prácticamente era una comunidad de bienes, ¿no? Aquel antiguo artículo 127 del Reglamento de Servicios de las entidades locales que a lo mejor alguno todavía tenemos en mente como auxilio permanente al colaborador. Claro, pero estamos hablando de pequeñas inversiones para la gestión de infraestructuras menores en los ayuntamientos, como pueda ser un geriátrico, un aparcamiento, como pueda ser una instalación deportiva, etcétera. ¿Qué ha pasado en este contexto y en ese mundo? Bueno, pues que el relevo, el banderín de enganche, lo ha tomado un contrato totalmente distinto que además está excluido de la ley de contratos, que es el contrato o los contratos patrimoniales. Es decir, por la vía del contrato patrimonial, sea de concesión demanial o sea incluso un contrato patrimonial puramente privado, cuando el activo, el soporte físico es un bien de naturaleza patrimonial y no demanial, es por donde está circulando ahora gran parte de aquellos contratos de concesión basados en la gestión de servicios públicos, pero está ocasionando también una problemática muy singular de este otro tipo de contratos, porque es un traje que no le cabe a todos los contratos que pretenden o quieren aliviar su futuro y sobre todo sus rentabilidades de inversión y su soportabilidad o sostenibilidad financiera, amparándose en un traje que no está pensado para lo que se trata o se pretende, ¿no? Bien, algunas ideas muy rápidas sobre la problemática para después descender a dónde se está aplicando con éxito este tipo de contratos. La diferencia entre un contrato patrimonial y un contrato de la ley de contratos es bien conocida en la doctrina. Digamos, el posicionamiento canónico, el posicionamiento ortodoxo es que un contrato con objeto contractual nunca podrá ser un contrato patrimonial si hay un interés público prevalente en la prestación o se trata de una prestación que está dentro, digamos, del giro o tráfico competencial del órgano contratante, porque en ese caso tiene que ser un contrato de la ley de contratos. Esa es la doctrina del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado. Pero en la interpretación de que esté o no dentro del giro o tráfico competencial o de la relevancia del interés público presente en la prestación, hay un margen de apreciación enorme, ese halo del concepto jurídico indeterminado que permite pues colar cosas en fórmulas contractuales patrimoniales que antes se gestionaban mediante el contrato de concesión. Es verdad que la posición tradicional aquí es en favor o se inclina en favor de licitar
y concebir estos contratos desde la perspectiva de la ley de contratos porque es más garantista y es más garantista de la concurrencia, no discriminación que la legislación patrimonial. Eso es cierto, pero podemos poner algunos ejemplos donde todavía, y pese a todo lo que ha llovido, no tenemos muy claro dónde ubicar el contrato y estamos en continuo vaivén, incluso en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pongo como ejemplo las actividades auxiliares o complementarias de explotación comercial de las grandes instalaciones de estaciones de tren, aeropuertos, etcétera, donde el Tribunal Supremo, respecto, por ejemplo, a las tiendas de AENA, dijo en el año 2015 que tenían que ser o que podían ser contratos patrimoniales, pero en el 21, con la ley nueva, dijo que no, que eran o tenían que ser concesiones, pero concesiones de la ley de contratos no pueden ser, porque no funcionan. Antes decía Francisco que la solución me ha parecido una ponencia no tanto nostálgica solo, sino también esperanzada, ¿no? Que la posición del futuro, en la renovación del modelo concesional, estaba en modular el tránsito del riesgo operacional, ¿verdad?, haciéndolo soportar al contratista, pero no todo, ¿no?, y con modulaciones. Bueno, y sobre todo en modificar la ley de desindexación y el reglamento de aplicación. Esto es lo que hay que hacer, porque con la tasa de descuento que tenemos actualmente, las rentabilidades de la inversión unidas al artículo 29 de la ley de contratos, donde el plazo de ejecución, si me lo quiero llevar a 25 años, que es el tope en la de servicio, que sería un poco el modelo que podemos tomar como punto de partida, tengo que justificar que necesito el plazo para la amortización de las inversiones. Con una tasa de descuento como la que tenemos, pues no salen los números, por eso no se presenta nadie, por eso se quedan desiertas y por eso lo hace todo Traxa en este país. Pero volviendo a mi tema, al tema de las concesiones demaniales y los contratos patrimoniales, ventajas, bueno, cuando el ayuntamiento ve las ventajas o la diputación, pues le parece estupendo, va a perder control, eso sí, sobre el peso regulatorio de la prestación, va a perder control, pero todo lo demás son ganancias para el gestor, porque por un lado el procedimiento es mucho más sencillo, aquí no tenemos que hacer el informe económico-financiero, que si alguno se ha enfrentado alguna vez a un informe económico-financiero de concesiones, pues ya sabe de lo que estoy hablando, de la enorme dificultad que eso tiene, ni siquiera va a tener que aprobar la administración el anteproyecto de obras de inversión, ni siquiera tiene dos pliegos, con uno vale para hacer un pliego de bases que rigen la concesión, es además una fórmula de adjudicación mucho más abierta a las adjudicaciones directas, porque aquí no estamos solamente en el menor o en el negociado sin publicidad, sino que cabe adjudicación directa en muchos otros casos, incluso cuando la razón de interés público lo justifica o lo puede justificar, se pueden dar así. La iniciativa privada tiene cabida, es decir, yo no tengo que planificar mi contratación en este campo porque me he quitado de la responsabilidad de la prestación del servicio como órgano gestor, será la iniciativa privada la que venga a contarme cómo lo va a hacer, En la legislación sectorial esto es un clásico, piensen en la legislación de puertos, en la legislación de costas, en la legislación urbanística, con el derecho de superficie y los complejos inmobiliarios, donde es la iniciativa privada la que viene con la oferta, no yo que desde la demanda planifico la oferta. Esto de la iniciativa privada tiene un problema muy grande, porque actualmente estamos bajo el miedo que ha dado en Europa una sentencia dictada el 20 de abril del 2023 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una demanda que obedece a la agencia, al inicio, a la Agencia de la Competencia italiana, que ha resuelto el Tribunal de Justicia que en esos títulos patrimoniales, concesionales o títulos privados, incluso de negocio jurídico privado sobre activos públicos, han de aplicarse las reglas de la concurrencia, pero no por aplicación de la ley de contratos, sino por aplicación de la Directiva de Servicios, que exige también que las actividades de prestación de servicios que caen bajo su amparo o garanticen esa concurrencia, lo cual para la legislación española de costas o de puertos, sobre todo de costas, es un problema gordísimo. No se ha dado ni una sola licencia este año en Andalucía, ni tampoco en Cataluña, que son las dos comunidades que tienen este problema más enfrentado, que tengan que ver con la explotación de actividades de ocio en playas, porque están todos los expedientes paralizados por esta interpretación que contraviene lo que dice hoy el reglamento
de la ley de costas, en este sentido, que es acoger la iniciativa privada, información pública, y si nadie levanta la mano durante el periodo de información pública, se le adjudica el proyecto a quien lo ha propuesto. Pues esto está ahora mismo en cuestión. Más ventajas que tiene la ejecución del contrato. La ejecución del contrato prescinde de la idea de servicio público o de interés público. El riesgo y ventura es todo para el inversor. No hay que trasladar el riesgo, es que está trasladado desde el inicio, desde el proyecto. Y sobre todo, dos grandes ventajas más que tiene. Primero, el plazo de recuperación de la inversión, porque el plazo nos lo llevamos a 75 años. Me olvido, por lo tanto, del problema de la tasa de descuento y de la desindexación, porque aunque lo aplicara hay plazo para recuperar la inversión. Y el segundo o la otra cuestión importante, el inversor tiene, si es el caso de una concesión, un derecho real, además de ser inscribible, etcétera, etcétera, por el cual el banco le da dinero, sencillamente. Tiene un título real que permite o habilita la liberación de créditos financieros, cosa que con la concesión está más ligado al plan económico financiero que se haya montado. En fin, como ven, son bastante las ventajas. El problema, ya termino en un minuto para no alargarme más en el tiempo. Inconvenientes, es que esto no se puede hacer para todo, lógicamente. Pese a ello, se está haciendo para mucho donde antes había contratos de gestión de servicios públicos. Y les pongo ejemplos reales. Más allá de la legislación sectorial a la que me he referido, que contempla estos títulos como preferenciales a los contratos de la ley de contratos, más allá de la legislación o de la regulación actual de esas instalaciones complementarias o accesorias para la explotación de servicios comerciales en el contexto de inversiones de infraestructuras importantes, al día a día de los ayuntamientos y de las diputaciones. Hoy se están articulando como contratos de concesión de manial cosas tales como, y les pongo estos ejemplos para finalizar mi intervención, los aparcamientos en rotación subterráneos, que de toda la vida habían sido contratos de concesión. Pues muchos de ellos, cito ejemplos, Zaragoza, el aparcamiento más importante del centro de Zaragoza, en Sevilla también hay uno, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en Guadalajara el aparcamiento principal es un contrato de concesión a 75 años, no es de concesión de manial, no de concesión contractual. Los vehículos de movilidad compartida o las zonas de recarga eléctrica que estamos viendo ahora que en todas las ciudades nos están poniendo para recargar en las calles el coche eléctrico, contratos de concesión de manial a 75 años. La inversión la soporta el inversor. En la movilidad compartida igual, son todos negocios jurídicos patrimoniales o concesiones por especial ocupación del dominio público o incluso licencias, si vamos a menos de 4 años. Y ya para finalizar, las instalaciones deportivas, que antes eran todas contratos de gestión de servicio público en las entidades locales, hoy empiezan a ser ya concesiones de maniales o, por ejemplo, algo que me parece bastante delicado, los geriátricos. En la provincia de Almería y en algunas capitales de provincia en Almería, los geriátricos municipales, que a todo esto es discutible que el ayuntamiento tenga competencias en el artículo 25 de la Ley de Base de Régimen Local para gestionar un geriátrico, pero díganselo ustedes a un alcalde, si no puede tener un geriátrico municipal, pues también se está montando con estos modelos. Lo veo algo peligroso, creo que es una figura de escape que tiene limitaciones muy importantes que no se están aplicando porque ha fracasado el modelo de la concesión contractual. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, el profesor Carrillo. Y va a intervenir ahora el profesor Julio González, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y concretamente hemos hablado aquí mucho del tema de la colaboración público-privada, que subsiste en todo lo que hemos comentado, pero ¿qué visión tendrías de la evolución que ha tenido la colaboración público-privada? ¿Cómo nos podrías poner tú en línea? Gracias por la presentación. Y quiero empezar dando las gracias a los organizadores por haberme invitado
quiero dar unas gracias especiales a Chema por haberme invitado durante estos 5 años que he estado en Correos, en donde me ha permitido un poco tener un enlace y un engarce con la vida universitaria, que de otro modo pues hubiera estado ajeno a toda la evolución. Gracias muy específicamente por haberme invitado a estos congresos y a los de Panticosa. Claro, esto de la colaboración público-privada, yo la verdad es que es algo que se viene haciendo desde siempre. Quiero decir, que no creo que tengamos que buscar ahora mismo en las fórmulas de colaboración público y privada una novedad. ¿Por qué digo esto? Yo, esto creo que lo he contado en alguna ocasión, yo odiaba la contratación pública hasta el año 2001. Era una cosa, o sea, cuando tenía que ir a clase a explicar contratación pública, me daban los 7 males, sudaba y era un horror. Hasta que un día vino mi mujer, que había estado ella trabajaba en aquella época en PricewaterhouseCoopers y fue a Oviedo a un procedimiento de colaboración público-privada para la reforma del Hospital General de Asturias. Me lo contó y dije, joder, qué cosas más raras hacéis. Y a los 15 días pues la mandaron a Murcia a una cosa similar de otro proyecto que tenían en Murcia. Y de ahí dije, onda, pues esto debe ser interesante, esto de la colaboración público-privada. Estamos hablando del año 2001 y me acuerdo porque en ambos casos mi mujer estaba muy embarazada de Adriana, nuestra primera hija. Claro, desde el año 2001 hasta el año 2024, 23 años, hemos tenido colaboración público-privada y hemos tenido colaboración público-privada con un escasísimo respaldo legal. Y esto es un dato que tenemos que tener muy presente. La colaboración público-privada, incluso en la época del periodo comprendido entre el año 2007 hasta el año 2011, donde había un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado que no se utilizaba, fue una modalidad que se utilizaba a través del principio de libertad de pactos que está recogido tanto en la ley de contratos, y ahora enlazo con lo que ha venido diciendo Juan Antonio, con la ley de patrimonio de las administraciones públicas. De hecho, las fórmulas tradicionales de la legislación de contratos, las fórmulas tradicionales, perdón, de colaboración público-privada, eran fórmulas que lo que venían a significar eran mecanismos de contabilidad de diseño, por decirlo gráficamente. ¿Por qué? Porque la única justificación que existía para recurrir a estas fórmulas legales de colaboración público-privada era el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. En los primeros casos que he reflejado, pues estábamos después de la salida del euro y teníamos que seguir manteniendo la ficción de que cumplíamos con la estabilidad presupuestaria, con el déficit público y con la deuda pública. Después, en la época anterior a la crisis económica de 2008, otro tanto de lo mismo. Pero la crisis económica de 2008, si nos enseñó algo, es que una cosa es lo que dice la contabilidad y otra cosa es lo que hay que pagar mes a mes. El periodo posterior a 2008 fue tremendamente complicado por las administraciones públicas, entre otras muchas cosas, por todas las deudas que tuvimos que aflorar como consecuencia de los proyectos de colaboración público-privada que no estaban en las cuentas públicas porque habíamos conseguido excluirlos de esas cuentas públicas. Claro, había fórmulas variadas. Pues estaban los contratos patrimoniales, había un mecanismo, de hecho, que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo, que yo lo denomino arrendamiento operativo, que sirvió para las escuelas y prisiones de la Generalidad de Cataluña, que sirvió para el rectorado de la Universidad de Burgos, que sirvió para los hospitales de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, y así sucesivamente sirven para todo ello, que está recogido con las modificaciones que se introdujeron para los ciertos tipos de contratos en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Se inventó el Gobierno en el año 96 y siguientes las figuras de las sociedades estatales de obras públicas, que no es sino otra fórmula de colaboración público-privada ficticia, que lo que se permitía era eludir la estabilidad presupuestaria a través de fórmulas que eran poco fiables. Y, en fin, y luego teníamos las fórmulas concesionales, que en España no han servido, entre otras cosas, porque se han hecho muy mal. Y recuerdo que lo que ha pasado con las autopistas de peaje en España es que reiteradamente ha habido que rescatarlas. Y ha habido que rescatarlas porque el marco en el cual se habían hecho no es un marco adecuado. Por tanto, tenemos ahí una tradición en relación con la colaboración público-privada extremadamente grande, extremadamente rica, y una tradición y una práctica que sigue hoy siendo perfectamente asumible. Yo, cuando decía Juan Antonio antes
Claro, ahora se utilizan muchos contratos patrimoniales para realización de obras que antes eran concesiones. Bueno, es que yo creo que aquí lo que han hecho las administraciones públicas es ¿cuál es el derecho más favorable para una administración a la hora de gestionar un proyecto? Es una oferta que, como diría mi maestro, que tiene la administración a su disposición, el contrato patrimonial y el contrato sometido a la ley de contratos. ¿Que el contrato patrimonial es más sencillo? Como nos ha explicado perfectamente Juan Antonio. Sí, sin duda. ¿Que esto significa que esté mal? No, significa que tenemos que cambiar el marco conceptual en el que nos tenemos que mover. Pero claro, cuando hablamos de la colaboración público-privada, antes he dicho, todo esto sirvió desde una perspectiva de financiación, porque también los contratos de colaboración público-privada bajo la modalidad concesional de obra pública, la ley de 2003, que se nos ha recordado antes, no eran sino contratos de obras con diferimiento de precio. Cuando se introdujeron los peajes en la sombra y los peajes mixtos entre sombra y pagaba el usuario, ahí era un mecanismo de financiación a medio plazo porque también era interesante por razones de estabilidad presupuestaria. Digo, tenemos todo esto que realmente, insisto, lo tenemos que articular sobre el mecanismo de financiación y sobre el mecanismo de estabilidad presupuestaria. Si esto es así, ¿qué es lo nuevo de la colaboración público-privada? Yo, pese a lo que se ha venido criticando el decreto ley del año 20, donde aparecen las nuevas fórmulas de colaboración público-privada, a mí me resultan especialmente satisfactorio encontrar todo esto dentro de la ley. ¿Y por qué? Porque da un sentido propio a la colaboración público-privada. Y voy a poner un ejemplo, a partir de ese ejemplo podemos discutir luego sobre otros aspectos colaterales. La creación de sociedades. Claro, en España el régimen jurídico de la creación de sociedades es un régimen jurídico que está anquilosado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en donde no se hace referencia a nada de lo que hace falta para crear una sociedad. Y lo que está recogido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, otro tanto de lo mismo. De hecho, la creación de sociedades estatales ni siquiera hace falta a tener, no digo el informe económico al que ha hecho referencia Juan Antonio, es que no hace falta ni siquiera hacer una valoración de cuál es el mercado en el cual se va a instalar la sociedad mercantil pública. Claro, que el hecho de que se pueda recurrir a mecanismos de creación de sociedades para el desarrollo de actividades vinculadas a los planes de desarrollo que están recogidos en el Real Decreto Ley, a mí me parece extraordinariamente satisfactorio. Que se hagan a través del sector público y del sector privado, me parece que por vez primera tenemos colaboración público-privada real. Quiero decir, en donde la Administración y el sector privado van a colaborar conjuntamente para el desarrollo de un proyecto. Algo que, por otra parte, fuera de España sí que se hace. Claro, eso requiere que hagamos un ejercicio de innovación jurídica extraordinariamente importante para ver qué es lo que podemos sacar de ahí y qué fórmulas jurídicas tenemos que hacer ahí para poder desarrollar esto. Porque no solamente están los contratos de sociedad, tendremos a lo mejor que desarrollar contratos parasociales, las joint venture en sus diversas modalidades, a lo mejor las tenemos que empezar a meter dentro del funcionamiento de las administraciones públicas. Una cosa que yo he practicado en Correos, porque era una empresa pública, que son los contratos piloto, a lo mejor también tenemos que empezar a desarrollarlos aquí para ver cuál es el marco en el cual podemos desarrollar este tipo de proyectos. Claro, esto yo creo que lo que nos exige el Real Decreto Ley es a cambiar el paradigma de cuál es el régimen de funcionamiento de estos mecanismos de colaboración público-privada y reubicarlos. Yo no digo que tengamos que olvidar los demás, por supuesto que no. Por supuesto que si un ayuntamiento quiere hacer una concesión de manial para un aparcamiento subterráneo, podrá hacerlo, más allá de que a mi amigo Juan Antonio no le guste demasiado, pero yo creo que no hay problema. Estoy hablando de los otros proyectos. Claro, yo antes he dicho, claro, la colaboración público-privada en España tampoco y las concesiones no han sido un mecanismo especialmente eficaz. Sí. Claro, no ha sido eficaz porque hay muchos riesgos en la colaboración público-privada y esos riesgos no se han examinado correctamente por parte del sector público. O sea, una colaboración público-privada no es un contrato de obras normal, corriente y moliente. Hace falta mucho más. Y, de hecho, yo creo que hay 8 modalidades de riesgos. Voy a hablar solamente de 2 de ellos, porque no creo que los demás los tengo por escrito, que se pueden consultar. Claro, el primer riesgo es el riesgo de una administración inadecuada. Quiero decir, es un problema extraordinariamente duro que la administración no tenga capacidad para desarrollar un proyecto de colaboración público-privada. Hay que tener técnicos especializados
no solamente en el desarrollo de los mecanismos de contratación, de los proyectos de los procedimientos de adjudicación, sino sobre todo, que es lo más importante, en la ejecución de ese contrato de colaboración público-privada. Y ahí, desgraciadamente, faltan técnicos. Y faltan técnicos, sobre todo porque el impacto que tuvo la crisis del 11 y fue tremendo, y la regla que hay un poco absurda, la ley de contratos, de que no se puede suponer el incremento de plantillas en las administraciones públicas, es otro absurdo que tampoco tiene demasiado sentido en el año 2024. Por tanto, el problema de la profesionalización es un problema extraordinariamente complicado, y es un problema muy complicado porque tenemos 8.400 municipios. Y no estoy hablando de Caltojar, provincia de Soria, con 100 habitantes, que no creo que haga ningún procedimiento de colaboración público-privada. Pero claro, cuando hablamos de municipios de 40 a 50.000 habitantes, yo me gustaría saber cuál es el grado de profesionalización que hay en los departamentos de contratación para poder atender a contratos muy complejos. Fruto de esto viene el segundo gran riesgo, que creo que es un riesgo que hay que tenerlo en cuenta, y espero que mi amigo de SEOPAN no se me enfade, que es el riesgo de la asimetría entre el conocimiento que tiene el sector público y el conocimiento que tiene el sector privado, y eso repercute negativamente en el sector público. Y yo creo que es un problema al cual tenemos que hacer frente a través de profesionalización, formación. Me encanta que después de 7 años las salas donde hacemos estos contratos sigan estando llenas. Igual que cuando vamos a Cuenca siga estando lleno el salón de actos de la facultad, porque eso refleja que hay interés en la contratación y que se sigue pensando que es conveniente la formación. Pero claro, cuando hablamos de una colaboración público-privada real, como la que está en el Real Decreto Ley del año 20, ahí tenemos que hacer frente a otros riesgos. Quiero decir, son riesgos bastante más complicados porque son riesgos en donde a la Administración se la coloca en una situación, digamos que similar a la situación negocial en donde hay dos sociedades mercantiles. Pongo el ejemplo, no estoy haciendo referencia a sociedades mercantiles públicas, pese a lo que diré inmediatamente después, a la hora de negociar un contrato. Y ahí todavía menos están capacitadas las administraciones públicas, porque no tienen ese conocimiento y no tienen esa capacidad de funcionar en el ámbito de unas relaciones que son relaciones muy privatizadas y en donde el derecho mercantil, pues yo creo que ha llegado al derecho administrativo para quedarse por mucho tiempo, porque hay una interacción muy grande entre el derecho administrativo y el derecho mercantil a la hora de desarrollar este tipo de sociedades. Pero claro, yo creo que desde una perspectiva de gestión, y ya con esto voy a terminar, tenemos un problema grande que es dónde colocamos al derecho de la contratación dentro de los procesos de toma de decisiones por parte de las entidades del sector público. Claro, esto no es un problema de validar unos pliegos, no, ni es un problema de validar un procedimiento, no. Yo creo que hay un problema grave de que el derecho se ve como un elemento que está ahí, que es un poco mosca cojonera, si me permitís la expresión, que molesta, que pone pegas, que en definitiva que no es satisfactorio, en lugar de considerarlo como un elemento para la acción pública. Yo creo que los servicios jurídicos de las entidades del sector público, local, autonómico y estatal, tienen que dejar de estar en el despacho y pasar esperando que le vengan unas peticiones de informes y contestando esas peticiones de informe, que si llegan, bienvenidos sean y luego se analizarán, y empezar a fajarse a la hora de la realización de proyectos. Quiero decir, la gente del sector público tiene que dejar de trabajar para los departamentos que están realizando las actuaciones y tienen que empezar a trabajar con esos departamentos. Y hacer una labor transversal, porque si no se hace esa labor transversal, estamos desaprovechando talento por un lado, estamos generando riesgos por otro y estamos, sobre todo, desaprovechando las múltiples opciones que nos da el derecho para mejorar la gestión pública. Y si estamos abordando un problema de colaboración público-privada, insisto, colaboración público-privada, tenemos que perder algo de la chaqueta de administración pública y nos tenemos que meter en unas chaquetas distintas, más incómodas, más complicadas, en donde incluso tendremos que negociar con gente que no están domiciliados en España y que no pasa nada y que realmente
marcan un antes y un después en cómo tiene que actuar la administración pública. Y todo esto lo digo, y ya de verdad termino, por una cuestión, es decir, los PERTEs y los instrumentos que están en el Real Decreto Ley, entre otras cosas, lo tendrá que desarrollar la Sociedad Estatal de Transformación Digital que se ha creado en el Ministerio de Transformación Digital, Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica, que no es una sociedad, sino que es una entidad pública empresarial, y ahí necesitará, y de hecho está previsto, unos mecanismos distintos de actuación. Y lo tendrán que realizar unas sociedades del sector público que tienen que dejar de ser lo que eran hasta ahora y transformarse en un brazo ejecutor de la actividad del Estado, sin ningún tipo de problemas y sin cuestionar lo que está haciendo Traxa todos los días, que no es más que ser un medio propio de la Administración y, por consiguiente, un supuesto en donde, pues, duela a quien le duela, no hay necesidad de contratación porque esos medios se tienen dentro de la propia Administración. Ya sé que esto último puede ser objeto de discusión y sé que Traxa tiene muchas peculiaridades, pero la realidad es que ahí ni hay mercado ni hay necesidad de contratar. Pero bueno, esta es una cuestión distinta. Lo que sí quiero resaltar es una necesidad de reubicación del derecho en el proceso de toma de decisiones, que eso nos permitirá aprovechar todo el derecho y todas las posibilidades que nos da el ordenamiento jurídico para, no nos olvidemos, servir con objetividad a los intereses generales y hacer los mejores contratos públicos, no los contratos que resultan mejores para los contratistas. Nada Muchas más. gracias. Gracias, Julio, por tu intervención siempre interesante y estimulante, ¿no? Vamos a terminar este panel, si más no en la exposición, si queda un minuto para la pregunta, para que no se haya dicho que no ha habido opción de hacer preguntas. Si no hay pregunta de nadie, la haré yo, pero en todo caso, ahora tiene la palabra la profesora Belén Noguera, como he dicho antes, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Y yo creo que con la idea de reforzar, ya que es la última interviniente, esa visión estratégica de la contratación pública, ¿qué planteamientos nos pueden hacer al respecto dentro de esa denominación genérica de los modelos colaborativos? ¿Cómo tú encajarías estos modelos en la contratación pública? Muy bien, muchas gracias, Ramón. Efectivamente, yo en primer lugar quiero también agradecer, ¿no?, el poder estar aquí en esta nueva edición del Congreso del Observatorio y, por tanto, felicitar vivamente a sus directores, felicitación que hago extensiva a los colegas sevillanos y que personalizan el profesor Roberto Galán, pues por la magnífica organización, ¿no? La verdad es que después de las sugerentes, sugestivas intervenciones y además muy interesantes, yo empezaría diciendo que creo que debemos ir a por una más y mejor colaboración público-privada, a por una más y mejor modelo colaborativo de coste objetivo, que me parece un modelo, la verdad, ganador, tal como se ha expuesto aquí, ¿no? Por lo que a continuación iré diciendo. Un poco como colofón del conjunto de las intervenciones, yo vendría primero a señalar que lo cierto es que referirse a los modelos colaborativos en el ámbito de la contratación pública, que pivotan precisamente sobre la calidad y que junto con el valor, tal como dijo Chema, ¿no?, tal como dijo el profesor Jimeno, son estrella polar de la contratación pública, hace que, en primer lugar, han ido surgiendo a lo largo de las intervenciones, se tenga que señalar pues, una serie de consideraciones de alcance global que lo que parten es de la idea de que la contratación pública está al servicio de la ciudadanía. Debe estar al servicio de la ciudadanía y, por tanto, debe pensar en valor y debe pensar en resultados. El nuevo modelo de contratación pública, todos ustedes saben que pivota sobre la visión estratégica. Y hay que decir que la Eurescon, desde luego, insiste en que en España es insuficiente esta visión, remarco. Y, por lo tanto, pone el acento en una mayor transparencia, también muy importante en la fase de ejecución, en la mejor eficiencia y poniendo en valor precisamente la idea de calidad de la prestación y no en el precio. Y no en el precio porque precisamente ello nos llevaría a una visión economicista errónea que confunde el principio el significado del principio de eficiencia con el objetivo del ahorro. Y esto, obviamente, se alejaría de las exigencias del derecho a una buena administración, que, como ha dicho el profesor Tornos, es el alma de la nueva administración, ¿no? Por lo tanto,
Para una correcta gestión de la contratación pública, como todos sabemos, hay necesariamente que tener en cuenta impulsar la contratación pública estratégica, delimitar el significado de los principios nucleares de la contratación pública, que todos conocemos, a los cuales tenemos que sumar forzosamente el de calidad y el del resultado que recoge el Código italiano de contratos. Simplificar los trámites, promover la necesaria profesionalización, desterrar por completo la práctica de comprar en función del precio más bajo y incorporar modelos de auditorías. Y ahí resalta, con luz propia diría, impulsar, favorecer modelos colaborativos, tal como se ha dicho aquí hoy, en la actualidad, modelos colaborativos de coste objetivo, porque estos modelos colaborativos de coste objetivo nos van a permitir articular una serie de contratos que son complejos, que nos van a permitir impulsar tanto infraestructuras como explotación de servicios públicos. Y que ahí van a buscar siempre la óptima colaboración y van a buscar también la mejor prestación, tal como se ha puesto de relieve, ¿no? Es cierto que estos modelos colaborativos se vienen desarrollando en nuestro país de una forma reciente, como se ha dicho, en la construcción de vivienda, a propósito de la contratación pública relativa a mantenimiento de grandes infraestructuras, explotación de grandes infraestructuras, pero lo cierto es que este modelo colaborativo viene a ser una denominación genérica de muchas fórmulas posibles que cabrían en este modelo colaborativo de coste objetivo. ¿A qué me vengo a referir? Me vengo a referir a que estamos hablando de distintas fórmulas de colaboración público-privada que hemos de pensar que muchas de ellas van a poderse beneficiar de este modelo colaborativo de coste objetivo. Y, por ejemplo, si pienso en la concesión, pues no podemos obviar una cosa. Esta es una realidad. Ha colapsado la concesión. Como decía el profesor Hernández, efectivamente, o sea, la OIRESCON, en un reciente, muy valioso informe que ha actualizado también hace nada, ya lo viene a decir, hemos de intentar evitar esas causas de mortalidad de la concesión, porque nos estamos encontrando que no se licita, el Estado no está licitando y lo hace, y si lo hace son poquísimos los proyectos que licitan vía concesión. ¿Y esto por qué es? Porque hay una insuficiente rentabilidad de los proyectos licitados y además existe una inseguridad jurídica y esto es así, no lo podemos negar. Hay una mala regulación en determinados temas muy nucleares y muy importantes vinculados con todo esto. La revisión de precios, todo el tema relativo al reequilibrio económico de los contratos, tanto desde un punto de vista doctrinal como desde un punto de vista de la jurisprudencia, hay que ir afinando todo esto a la vista de la regulación que existe, ¿no? Y además nos encontramos, pues, por ejemplo, que las reglas sobre las modificaciones son insuficientes. Y para finalizar también, hay una insuficiencia clara de los incentivos para los proyectos de iniciativa privada. Esto al margen de que pudiésemos entrar, en consideraciones de qué incluiríamos o no en el concepto de colaboración público-privada. La realidad es que el concepto de colaboración público-privada, ya lo estudió con mucho detalle la profesora Valcárcel, pues es un concepto de public management, no es un concepto realmente jurídico. Y ese concepto es un concepto que se ha incorporado al lenguaje administrativo, que la realidad aparece en el debate político y social y que, pues oye, yo creo que hemos de dejar al margen ciertos debates ideológicos que son debates estériles, que están ahí detrás, para pensar que realmente hoy, en pleno siglo XXI, pues para que sean realidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos de hacer verdaderamente realidad la colaboración público-privada. Hemos de conseguir que efectivamente el sector público y el privado aprendan a cooperar. Y creo que tenemos los mimbres para que lo puedan hacer, aunque se tenga que hacer ciertos ajustes, ¿no? Aparecen aquí, Julio hacía referencia a esas fórmulas de colaboración público-privada que han nacido al abrigo, pues, de la normativa sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sobre el mecanismo de recuperación. Hombre, ahí aparecen fórmulas muy diversas, es verdad, pero verdaderamente el PERTE, aunque lo mencionen como colaboración público-privada, a mí me parece más un instrumento programático, no nada que ver con la colaboración público-privada. Y además, es más, los PERTES, que ya tenemos, si no me he descontado, 12, esos PERTES, en la mayoría de los casos, no están vinculándolos a la ejecución de contratos, están vehiculizándolos vía subvenciones. No sé. Luego, las fórmulas estas de las agrupaciones sin personalidad jurídica, pues habrá que ver también cómo funciona esto realmente, porque ahí tiene un papel muy determinante que el acuerdo previo para establecer las reglas, las condiciones en las que se van a manejar esas agrupaciones. A ver, en definitiva,
que necesitamos colaboración público-privada, más y mejor colaboración público-privada, pero que debe ser esta colaboración público-privada una colaboración que tenga lugar en el marco de ese Estado garante de servicios públicos de calidad, sin perder este objetivo, ¿no? Por eso decía, claro, el movernos en esa nueva fórmula del modelo colaborativo de coste objetivo, que de alguna manera se va, a lo mejor no lo dice exactamente, pero sí, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Contratación Pública ya está incitando, ¿no? Hay que promover un modelo que ponga en valor la calidad de la prestación. Se entronca con esta propuesta, ¿no? Estos modelos de colaboración, colaborativos de coste objetivo, hombre, yo creo que tienen muchas más ventajas que inconvenientes, la verdad. Porque, para empezar, se reducen los sobrecostes, hay una mejor gestión del tiempo, hay una mejora en la calidad, en preservar la calidad en la ejecución, hay una mayor transparencia, hay una optimización de los recursos. Sí que es verdad que se presentan desafíos importantes que pueden ser, pues bueno, hay un cambio cultural de la organización y hay que buscar la mejor gestión eficiente de la comunicación entre los intervinientes y manejar la información. Pero la realidad, pues bueno, la realidad está demostrando, como ha expuesto el señor Borrego, que esto tiene gran éxito fuera de aquí desde hace mucho tiempo, desde los años 90, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, y nosotros yo creo que es un buen momento para que acojamos este modelo. Es un buen momento porque va a utilizar algo que aquí lo ha mencionado, pero que supongo que nos podrá detallar, va a utilizar una metodología que es la metodología BIM, y esta metodología es una metodología que favorece, afina la posibilidad de determinar el coste objetivo de ese proyecto. Y es muy importante, y recurrir a esta fórmula, a esta metodología, pues hombre, nos está aportando, pues ¿qué? Pues que sea una herramienta clave para la gestión integrada de proyectos, para esos IPD de los que se habla, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ahí, desde el momento inicial hasta que se acaba, en la fase preinicial hasta la finalización, vamos a tener una herramienta de representación digital compartida que nos va a permitir conocer en tiempo real los datos, hacer las modificaciones oportunas en tiempo real, ir afinando, como digo, el coste objetivo. Por lo tanto, no lo vamos a dejar todo al final, sino que progresivamente se va a ir modulando. Y la verdad, esta metodología aparece, ¿no?, como una base fiable para la toma de decisiones. Pero junto a todo esto, se planteaba aquí, se decía, ¿es posible hoy poder armar un contrato colaborativo de coste objetivo al abrigo de la ley de contratos nuestra? Pues sí, podemos efectivamente articularlo. El profesor Jimeno lo ha estudiado con muchísimo detalle y nos encontramos que aparecen diferentes fórmulas para conseguir que efectivamente articulemos estos modelos, ¿no? En primer lugar, se mencionaba aquí en la mesa, bueno, el tema del precio de las obras, ¿no? El precio de las obras, si estamos pensando en un modelo colaborativo en obra pública, no tiene que ser fijo, es determinable y, por tanto, sí que debe de ser cierto. La ley de contratos nos permite, y por tanto podríamos impulsar estos modelos, pensando en la posibilidad de un precio con un modo de determinarlo. Y ahí entrarían en juego ese coste objetivo y ese sistema de ahorro y sobrecostes al que se hacía referencia, donde, bueno, juega un papel trascendente, importante, ¿no? Belén, una pregunta en relación a lo que estás hablando ahora. ¿Dónde ves que es más fácil aplicar el modelo dentro de los poderes adjudicadores? ¿Dónde crees qué tipo de poder adjudicador puede tener una aplicabilidad más inmediata de un modelo colaborativo como estamos hablando? ¿De un poder adjudicador administración pública o poder adjudicador no administración pública? ¿Tienes criterio? No, a ver, para mí es perfectamente aplicable, obviamente, en un modelo de poder adjudicador, pero creo que también podría ser extensible a supuestos en que hay poder adjudicador no administración pública. Mi opinión. Más directo. Sí. Y precisamente, pues bueno, pues porque tiene muchas virtualidades que nos llevan a que, en definitiva, vayamos por la senda que estamos hablando. Pues, efectivamente, se prime esa calidad, el valor de la prestación. Como decía, está pensado de tal manera que todas estas problemáticas que se nos suscitan en fase de ejecución del contrato, de alguna manera se salvan.
es evidente que habrá cuestiones que matizar, pero se salvan y es una realidad que día a día, tanto desde un punto de vista práctico como desde el punto de vista de la doctrina, nos encontramos con las dificultades de la ejecución. Únicamente, para acabar, creo que también ocupa un papel muy importante este modelo colaborativo relacionado con la gobernanza. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a encontrar que con este modelo vamos a ver, en primer término, que se va a poder llevar a cabo un mejor reparto de los riesgos acordados entre el cliente y el contratista. Se va a poder determinar este modelo de ahorro y sobrecostes y qué límites tiene. Va a permitir, lo que se estaba diciendo hace un momento, la inclusión de códigos éticos de actuación, que resultan claves y que tendría que incluirse en los pliegos y en el contrato. Va a poder utilizarse el modelo de auditoría de costes y la incorporación, necesitamos incorporar el modelo de auditoría de costes hoy por hoy. Y ahí, por eso, ese papel tan importante de los Open Book Contracts. Y además, porque efectivamente habrá un completo acceso a las bases de datos en tiempo real, en cada momento, ¿no? Y además, y por último, yo remarcaría, aquí también tiene un papel muy importante que el pliego y el contrato incluya ese principio clave, que es el principio de la honesta equivalencia de lo pactado. Porque esto implica que la equivalencia de prestaciones determinada va a hacer que cualquier contingencia que pueda tener lugar después se trate de adaptar a esas nuevas necesidades. Y no entro aquí ya en todas las cuestiones que se pueden plantear a propósito del reequilibrio económico de los contratos y que están de tantísima actualidad relacionadas con estas circunstancias imprevisibles que venimos viviendo, ¿no?, a propósito de las crisis y que, hay tesis encontradas, unos que sí dirían luz verde a la tesis del riesgo imprevisible, otros que no ven ese juego posible. Bueno, nada más, muchas gracias. Yo creo que el modelo colaborativo tiene Gracias, Belén, por esta visión, esta valorativa que has hecho del modelo colaborativo. Vamos a terminar, pero antes tengo una petición del señor Carlos Borrego para hacer dos pequeñas matizaciones. Venga. A la vista de lo que se ha dicho en la mesa, quiero aclarar o terminar mi intervención anterior sacando en positivo cuestiones que habéis dicho. Bueno, primero, estamos hablando de un modelo de adjudicación y ejecución del contrato, no de una nueva tipología contractual, con lo cual no estamos vulnerando la ley de contratos ni la ley de contratos todos excluidos y estamos dando cabida a la concesión. Nosotros somos unos defensores a ultranza de la concesión, ¿vale? La concesión, ahora explicaré 3 breves líneas de algún problema que tenemos detectado y de lo que dice el informe de concesiones de Eurescon. Este modelo es un modelo pensado para infraestructuras de complejidad técnica. Complejidad técnica se puede entender también la reducción de los plazos, ¿vale? Y tenemos ejemplos de ello. Tenemos, por ejemplo, para ver que 2 ejemplos pongo de los importes de este modelo que no son importes de grandísimas infraestructuras. Una, la red holandesa de pasos a nivel se realizó con este modelo. 2 de los organismos públicos con los que hemos hablado y que están interesados en hacer proyectos pilotos, una vez que nos hemos reunido con ellos y hemos explicado el modelo, nos han hablado de proyectos pilotos de 50 y de 25 millones de euros, ¿vale? O sea, no estamos hablando de infraestructuras de 500 millones, de 300 millones, etcétera. Además de eso, hay 2 cuestiones importantísimas en este modelo que nos han dicho. Uno, el uso de la metodología BIM y en contratos de sectores excluidos, en poderes adjudicadores de una administración pública, la resolución ágil de conflictos. En estos modelos se establece un sistema, llamemos de conciliación de mediación, con un tribunal de resolución de disputas. O sea, estamos hablando de poderes adjudicadores de una administración pública donde, desde mi punto de vista, no se está vulnerando la ley general presupuestaria que habla de administración pública para permitir que haya un sistema de arbitraje que además, y ahora, como tengo que ser rápido, no puedo matizar. Yo entiendo, y esto lo hablé en un congreso de ICANN, que sería posible con la administración pública con una autorización del Consejo de Ministros. Pero bueno, y con independencia de eso, y para terminar, nosotros estamos absolutamente a favor del modelo de concesiones
Y quiero dar dos datos muy relevantes de la problemática de las concesiones. En este informe especial, nosotros también somos vocales en la Oficina Nacional de Evaluación, Oficina Nacional de Evaluación que funciona en el año 2021, a la que se han presentado desde el 2021 solamente 47 proyectos de concesión, dato aterrador, de los cuales solamente 17 han cumplido el requisito de transferencia del riesgo operacional. Con lo cual, en las conclusiones de este informe especial de la Eurescons, Ministerio de Hacienda, se le pide al Ministerio de Hacienda, oiga usted, refórmeme la normativa sobre transferencia de riesgo operacional y matice que en otros busquen el derecho comparado, cómo se explica muy bien en qué consiste, y refórmeme la tasa de descuento. Que sin esta reforma de la tasa de descuento, vaya usted a los operadores del mercado, coja 5, por ejemplo, operadores del mercado, solicite usted esta tasa de descuento antes de elaborar el pliego y elabore ad hoc para cada pliego la tasa de descuento. Muchas gracias, Carlos. Ahí queda esta reflexión. Decíamos, el tiempo ya está sobrepasado en 10 minutos. Me han de pedir, les pido disculpas. Es culpa del moderador, esto es evidente, pero una pregunta, si es que existe alguien que quiere ahora hacer una pregunta al respecto. Bueno, si no, pues terminaríamos agradeciendo a los 5 ponentes sus intervenciones que, como ustedes han podido comprobar, han sido prolijas en planteamientos y reflexiones y sobre líneas de actuación en el futuro, en un futuro inmediato. Decíamos que uno de los objetivos del Congreso también es ayudar a repensar la contratación pública. Bueno, todas estas ideas que hoy han salido aquí, encima de la mesa, están aquí, ya existen porque se han pronunciado y están a disposición de los trabajos que tengan que hacerse para ese repensar de la administración pública y para estas modificaciones, que no hemos tenido tiempo, de potenciales de la normativa, bien sea europea, bien sea española, que están anunciadas de hacer en los próximos tiempos. Gracias también por su atención. Ustedes, claro, desde aquí se les ve a ustedes de la misma forma que ustedes nos ven a nosotros, pero la atención que han seguido todo el debate ha sido magnífica y yo, Julio, digo esto porque la idea que decías antes de la necesidad de formación, yo creo que los que están aquí también exhiben una elevada profesionalización. O sea, sois profesionales que estáis preocupados por hacer bien el trabajo y, bueno, y participáis en este cónclave como el que estamos aquí celebrando, porque queremos que vaya mejor la contratación, que vaya mejor los servicios públicos y que el ciudadano lo agradezca, ya que paga, que agradezca los servicios que recibe. Muchas gracias.